Pedro Sánchez ha destapado un engaño o un intento de engaño, y es la palabra libertad. Ahora cantan al unísono por todas partes, desde Estados Unidos, Italia, ciertos partidos de Europa, Argentina, grupos también de España, libertad, libertad, libertad. Y esto es una manipulación de la conciencia humana. Porque cuando estos grupos, tanto Estados Unidos, Argentina, España, alguna parte de Europa, gritan libertad, lo que están diciendo es libertad económica, libertad para explotar a los demás, libertad para dominar económicamente unos a otros. Por ejemplo, el último que tenemos es el de Javier Milei. Cómo la libertad económica ha hecho que unas pocas personas se apropien de los ahorros de 40.000 personas. Y en la entrevista que da Milei dice, esto es un juego, no haberse metido. Pero sin desentrañar la estafa que hay ahí dentro. Basándose en una supuesta libertad. Libertad de actuar, libertad de invertir, libertad de engañar. Y es que la libertad económica al final se convierte en libertad de engañar. Por esto la libertad tiene que estar siempre regulada para que la libertad de unos no dañe a la libertad de otros. Porque si la libertad no la ponemos en las personas, sino en la economía, en la libertad económica, al final caemos en esclavitud de la mayoría ante la libertad de unos pocos que dominan el mundo. Entonces, hay que evitar esto. Por eso, Pedro Sánchez pone las cosas en su sitio. Ya que no se trata de libertad, libertad, libertad absoluta. Pedro Sánchez, en su libro Tierra Firme, deja las cosas claras. La palabra clave no tiene que ser libertad, sino bienestar. De hecho, tiene un capítulo, la página 285 de este libro, que habla de la importancia del bienestar. Porque el bienestar tiene que ser lo fundamental. Es decir, no se trata de que todo el mundo sea muy libre para que unos acosen a otros y engañen a otros. De lo que se trata es que haya bienestar para que la gran mayoría estemos bien. Y esto se basa en un documento a nivel internacional que se llama el Documento de los Derechos Humanos. Esto es un acuerdo internacional. Además, se hizo en Estados Unidos y se empezó a elaborar por la mujer de un presidente de los Estados Unidos. O sea, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es lo que tiene que ser el referente, porque ahí se conservan derechos, analizando las libertades y evitando que unas libertades colisionen con otras, para que todos tengamos derechos humanos y bienestar en general. No hay en el mundo a nivel internacional ninguna carta universal, ningún acuerdo que hable sobre libertad. Porque la libertad es un aspecto, ¿entendéis? Ese aspecto está metido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde lo fundamental es el bienestar de la población en general. Entonces no podemos pillar un aspecto, sacarlo de la Declaración de los Derechos Humanos, como está haciendo ahora el gobierno americano y algunos grupos de Europa, sacarlo de contexto para aprovecharlo en nuestro beneficio. Entonces quitamos todas las regulaciones y nosotros nos podemos dedicar a ejercer la libertad de los más poderosos para engañar a través de las redes, con bots falsos, con estrategias de marketing, etcétera, etcétera. Si no hay ciertas regulaciones, la libertad es la ley de la selva. Y hace muchos años que salimos de la selva. Cuando se crea un Estado, cuando se crea una organización, es porque se sabe que si no hay Estado, la cosa no funciona. Los Estados se han creado para
garantizar el bienestar de la mayoría y que haya paz. Porque si no hubiera Estado, si no hubiera gobierno, si no hubiera una serie de servicios por parte de los Estados, la sociedad y la gente en general viviría muchísimo peor de lo que vive. De hecho, no hay ningún sitio en el mundo donde no tengan estados. Y estas gentes como Milei y otros presidentes que dicen yo me voy a meter dentro del Estado para romper el Estado, yo no entiendo todavía cómo hay alguien que lo pueda apoyar. El Estado es el que regula las instituciones sociales con leyes y normas para que todos tengamos una convivencia buena. Y toda la ética y moral que desarrolla el Estado a través de sus normativas se basa en la experiencia ética y moral de la humanidad a través de todos los siglos que llevamos viviendo. De la misma forma que la ciencia ha ido evolucionando juntando un conocimiento con otro, la política y los estados van aprendiendo de todas las situaciones sociales y políticas que ha habido a través de la historia y va seleccionando las mejores. Y eso es el Estado. Por eso, actualmente, tenemos bastante paz en general en la humanidad y bastante bienestar. No es perfecto. Ahí tenemos a Gaza, tenemos a Ucrania, tenemos a Sudáfrica, tenemos Oriente Medio. No es perfecto, pero vamos aprendiendo y a nivel general, pues poco a poco se van consiguiendo cada vez un poquito más de paz, un poquito más de estabilidad y un poquito más de bienestar. Porque si miramos 2000 años para atrás, cuando el Imperio Romano y todo eso, las tribus, los pueblos estaban en conflicto y en guerra todo el rato. O incluso hace 1000 años. Hace 1000 años las dos profesiones fundamentales eran ser sacerdote o soldado, porque siempre estábamos en guerra. Entonces, que no nos engañen. Tenemos que aprender cada vez más de Pedro Sánchez y de su gobierno y saber que lo fundamental es el bienestar, los derechos humanos y que la libertad es solamente un aspecto, pero que una libertad sin regulación es esclavitud para la mayoría.